Aquella noche, nadie se dio cuenta de que yo no estaba allí para celebrar. La mesa estaba llena de tamales, arroz rojo y carne bien sazonada, el olor de la comida mezclado con la pólvora de los fuegos artificiales, que ya estallaban en el cielo de Tepatitlán, y todo el mundo creyendo que aquel año nuevo sería igual a todos los demás. Yo no. Yo ya sabía que, después de la medianoche, nada seguiría igual. Mi nombre es María Dolores Hernández, y, a mis 61 años, llevaba en el cuerpo y en el alma un secreto que me había envejecido más que el propio tiempo. Mientras ellos reían, brindaban y hablaban de planes, yo solo pensaba en todo lo que había soportado en silencio, en las noches sin dormir, en el miedo constante a no amanecer viva, en los recuerdos que me hacían temblar por dentro. Ya había tomado mi decisión. Antes de que aquel año terminara, iba a dejar de fingir que no existía, porque hay silencios que protegen, pero hay silencios que condenan, y el mío había cruzado el límite hacía mucho tiempo. Mi mano, arrugada por 61 años de trabajo y preocupaciones, temblaba tanto que la copa de sidra que sostenía amenazaba con hacerse añicos en el suelo. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, no con curiosidad, sino con una incredulidad que rápidamente se transformó en asombro, y luego, en algo más feo, más cortante. Vi el rostro de mi hija, Sofía, contraerse en una máscara de confusión. A su lado, mi yerno, Mateo, se congeló, con la sonrisa petrificada en los labios, sus ojos oscuros fijos en los míos, una tormenta de pánico formándose en sus profundidades. El primero en romper el silencio fue el marido de mi sobrina, con una risa nerviosa y fuera de lugar. ¡Qué broma, tía Lola! Una embarazada de 61 años. Ese es el mejor chiste de la noche, pero nadie más rió. La mirada de Sofía, mi hija, viajó de mi vientre, oculto bajo un vestido holgado de flores oscuras, al rostro pálido de Mateo, y allí, en el intercambio de miradas entre el marido y la madre, la semilla de la verdad más terrible comenzó a germinar. Su rostro, antes confuso, se endureció. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era el principio del fin, y paradójicamente, mi verdadero comienzo. En aquel momento, dejé de ser solo la abuela, la madre, la viuda de luto eterno. Me convertí en Dolores, y mi dolor, por fin, tendría un nombre y una historia. Para entender el peso de aquellas palabras en aquel comedor, es necesario entender el silencio que llenó mi vida durante más de una década. Mi nombre es Dolores, aunque la mayoría de la gente en Alquería Blanca, el pequeño y polvoriento pueblo de Andalucía donde nací y viví toda mi vida, me llama Lola. Ser Lola significaba ser la viuda de Javier, el pilar de la comunidad, el hombre bueno que un infarto se llevó demasiado pronto. Ser Lola significaba ser la madre de Sofía, mi única y preciada hija, a quien dediqué cada suspiro. Y, más recientemente, ser Lola significaba ser la abuela de Leo, un niño de ojos brillantes y risa fácil que era el sol de mi existencia. Mi casa, una pequeña casa blanca de 2 pisos con un patio interior lleno de macetas de geranios, era un santuario de memorias. Las paredes del salón estaban cubiertas de fotografías en marcos de madera oscura. Javier y yo jóvenes, en nuestra boda. Sofía con su primer uniforme escolar, el bautizo de Leo. Cada imagen era un recordatorio de quién era yo, una pieza en el rompecabezas de la vida de los otros. Mi identidad estaba entrelazada en su felicidad y en sus necesidades. Tras la muerte de Javier, la soledad se instaló como una niebla fina y persistente. No era una soledad ruidosa o desesperada, sino una ausencia constante, un espacio vacío en la cama, una silla menos en la mesa, un silencio donde antes estaba su risa grave. Llenaba mis días con rutinas. Me despertaba antes del amanecer, preparaba el café, cuidaba de mi pequeño jardín. 3 veces por semana, tomaba el autobús a la ciudad vecina para ayudar a Sofía con Leo, para que ella y Mateo pudieran trabajar. Cocinaba, lavaba, planchaba. Hacía todo con un amor silencioso y un sentido del deber que me habían inculcado desde niña. Una mujer cuida de los suyos, decía mi madre. Y yo cuidé. No me sentía infeliz. La resignación puede confundirse con el contento cuando se vive con ella el tiempo suficiente. Veía mi vida como un ciclo completo. Nací, amé, me casé, tuve una hija, ahora cuidaba de mi nieto. Mi propósito, creía yo, era servir de puente entre generaciones, ser el puerto seguro, la roca inmóvil en la que mi familia se apoyaba. No tenía deseos propios, o al menos me había convencido de ello.
Mis voluntades se habían disuelto en las voluntades de aquellos a quienes amaba. Una mujer de mi edad, pensaba, no anhela el romance, la pasión, ser vista como algo más que una figura materna. Y fue en ese suelo fértil de abnegación y soledad donde la semilla del engaño fue plantada, mucho antes de que yo siquiera me diera cuenta. Mateo entró en nuestra vida como un soplo de aire fresco en un día de verano sofocante. Cuando Sofía lo presentó, vi a un hombre encantador, de sonrisa fácil y ojos que parecían entender el mundo. Era ingeniero, venía de Madrid, un hombre de la gran ciudad que eligió la tranquilidad del sur para construir su carrera y su familia. Trataba a Sofía como una reina, y por eso lo quise desde el primer día. Me llamaba Mamá Lola, me traía dulces de la pastelería los domingos y siempre preguntaba por mi día, escuchando con una atención que me desarmaba. En los primeros años de su matrimonio, mi relación con Mateo era exactamente la que se esperaba de una suegra y un yerno, cordial, respetuosa, afectuosa. Él era el padre de mi nieto, el marido de mi hija, era parte de la familia, pero con el tiempo, algo cambió. El cambio fue tan sutil, tan gradual, que no lo percibí como un peligro. Comenzó con pequeños gestos de complicidad. No le cuentes a Sofía, pero le compré ese reloj caro que quería para su cumpleaños, me decía en secreto, guiñándome un ojo. Será nuestra pequeña conspiración. Y yo me sentía especial por compartir ese secreto, por ser su confidente. Luego vinieron los elogios, siempre dichos cuando estábamos a solas. Lola, tu guiso tiene más alma que cualquier plato de restaurante de lujo de Madrid. Tienes manos de hada. ¿Sabes? A veces envidio a Javier. Tener a una mujer como tú a su lado. Era un hombre con suerte. Al principio, descartaba esos comentarios como amabilidad, como su forma de hacerme sentir bien. Yo, una viuda de 60 años, cuyo cuerpo ya mostraba las marcas del tiempo y del trabajo, no me veía como objeto de admiración de un hombre joven y apuesto como él. Era imposible. Y sin embargo, una parte olvidada de mí, la mujer que existía antes de ser madre y abuela, se sentía reconfortada por aquellas palabras. Era como regar una planta que yo creía muerta desde hacía años y ver, para mi sorpresa, un pequeño brote verde surgir de la tierra seca. Las conversaciones se volvieron más íntimas. Él comenzó a compartir sus frustraciones del trabajo, las pequeñas discusiones que tenía con Sofía. Me ponía en la posición de mediadora, de sabia consejera. Tú entiendes las cosas, Lola. Tienes la sabiduría que le falta a nuestra generación. Me hacía sentir importante, necesaria, no solo como una cuidadora, sino como una igual, una amiga. Construyó un puente entre nosotros, hecho de secretos compartidos y admiración fabricada. Y yo, cegada por la soledad y la necesidad de ser vista, lo crucé sin dudar. El verano en Alquería Blanca es implacable. El sol castiga el asfalto, y el aire se vuelve pesado, vibrando con el calor. Fue en uno de esos veranos, hace poco más de un año, que la dinámica entre Mateo y yo comenzó a profundizarse de una forma que me dejaba inquieta. Sofía y Mateo estaban pasando por una fase difícil. Ella trabajaba largas horas como gerente de una tienda, y él estaba comenzando un gran proyecto que lo dejaba estresado e irritable. Las discusiones entre ellos se hicieron más frecuentes, y yo, que pasaba cada vez más tiempo en su casa para cuidar de Leo, me convertí en un testigo silencioso de la creciente distancia entre la pareja. Era en ese escenario que Mateo me buscaba. Mientras Sofía acostaba a Leo o salía con amigas para desahogarse, él se sentaba conmigo en el porche trasero, donde el olor a jazmín flotaba en el aire nocturno. Se desahogaba sobre cómo se sentía incomprendido, cómo Sofía no apreciaba sus esfuerzos. Ella solo ve mi mal humor, Lola, no ve la presión que estoy sufriendo para darles una buena vida, decía él, con la voz cargada de una vulnerabilidad que parecía genuina. A veces, siento que la única persona en esta casa que realmente me ve soy yo mismo. Y tú. Yo lo escuchaba. Le ofrecía palabras de consuelo. Le decía que era solo una fase, que su amor era fuerte. Pero mientras hablaba, sentía un nudo en el estómago. Había algo incorrecto en ser la confidente de mi yerno, en contra de mi propia hija. Sin embargo, su necesidad de mí era como una droga. Me elogiaba por mi paciencia, por mi comprensión. Me tocaba el brazo levemente al hablar, un gesto que duraba un segundo más de lo necesario. Me miraba a los ojos con una intensidad que me hacía desviar la mirada, el corazón latiendo desacompasado, un sentimiento que no había sentido en décadas y que me llenaba de vergüenza. Recuerdo una noche en particular.
Él había tenido una fuerte discusión con Sofía por teléfono. Cuando colgó, arrojó el móvil al sofá con rabia y se pasó las manos por el pelo, exasperado. Yo estaba en la cocina, preparando una manzanilla para calmar los nervios. Él entró, se apoyó en la encimera y me observó en silencio durante un largo momento. «Eres tan serena, Lola. Una roca», dijo él, con la voz baja. «Daría cualquier cosa por tener un poco de tu paz». Se acercó, tomó mi mano que sostenía la taza y la llevó a sus labios, depositando un suave beso en el dorso. El gesto fue rápido, casi reverente, pero el calor de sus labios en mi piel ardió como fuego. Retiré la mano bruscamente, derramando un poco de infusión en el suelo. «Cuidado», dije, con la voz temblorosa. «Lo tendré», respondió él, sus ojos oscuros fijos en los míos, y en su mirada vi algo que no era respeto ni admiración, era deseo. Y, para mi horror y vergüenza, una parte de mí se sintió viva por primera vez en mucho, mucho tiempo. Aquel beso en la mano fue un punto de inflexión. A partir de ese día, la tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Intenté alejarme, crear una distancia segura. Comencé a inventar excusas para no quedarme hasta tarde en su casa, para evitar los momentos en que estaría a solas con él. Pero Mateo era persistente. Encontraba maneras de romper mis barreras. Empezó a aparecer en mi casa sin avisar, con la excusa de que estaba de paso, y quería ver cómo estaba. Me traía un pastel de mi pastelería favorita o una planta nueva para mi patio. Se sentaba en mi cocina, en mi espacio seguro, y hablaba de cosas triviales, pero el subtexto siempre estaba ahí, en la forma en que su rodilla rozaba la mía bajo la pequeña mesa, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento mío. Estaba en constante estado de alerta, una batalla librándose dentro de mí. Mi conciencia gritaba que aquello estaba mal, que era peligroso, una traición a mi hija de una forma que ni siquiera podía nombrar, pero mi cuerpo, tanto tiempo dormido e ignorado, reaccionaba a su atención. Me sentía culpable por cada latido acelerado de mi corazón, por cada rubor que subía a mi rostro. Me miraba en el espejo y veía las arrugas, el pelo canoso, el cuerpo que ya no era joven, y me preguntaba qué veía él en mí. Y la respuesta que mi mente aterrorizada me daba era: veía a una mujer solitaria y necesitada, un blanco fácil. Cierto día, el grifo de mi cocina empezó a gotear, una cosa pequeña, pero el sonido constante, gota, 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 comenzó a volverme loca. Llamé a un fontanero, pero solo podría venir la semana siguiente. Cuando se lo comenté a Sofía por teléfono, Mateo, que escuchó la conversación, insistió en venir a arreglarlo. «De ninguna manera. Ese es un trabajo para mí. Llego en 1 hora, mamá Lola». Llegó con su caja de herramientas y una sonrisa victoriosa. Mientras él trabajaba debajo del fregadero, yo me quedé cerca, pasándole las herramientas que pedía, sintiéndome nerviosa y fuera de lugar en mi propia cocina. El espacio era pequeño, y yo era constantemente consciente de su proximidad, del olor de su colonia mezclado con el olor a metal y aceite. Cuando terminó, se levantó, limpiándose las manos en un trapo. Estábamos frente a frente, más cerca que nunca. «Listo. Silencio absoluto», dijo él, y su voz era un susurro. «Gracias, Mateo. No sé cómo agradecértelo». «Yo sí sé», respondió él, y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. No fue en la mano esta vez. Fue un beso rápido, pero firme, en los labios. Duró solo 1 segundo, pero en ese segundo, el mundo dejó de girar. Me quedé paralizada, el olor a manzanilla de la otra noche y el sonido del grifo goteando mezclándose en mi mente. Él se apartó, sus ojos buscando los míos, midiendo mi reacción. No dije nada, no pude, solo me quedé allí, temblando, mientras él recogía su caja de herramientas y se iba, dejándome sola con el silencio y una culpa tan abrumadora que me quitó el aliento. Después de aquel beso, mi mundo interior se sumió en el caos. Pasé la noche en vela, reviviendo ese segundo una y otra vez. El calor, la sorpresa, la transgresión. Me sentí sucia, cómplice de algo terrible. A la mañana siguiente, evité mi propio reflejo en el espejo, como si temiera ver la marca de la traición estampada en mi frente. Decidí que necesitaba poner fin a aquello de una vez por todas. Necesitaba ser firme, trazar una línea infranqueable. La oportunidad surgió unos días después. Mateo me llamó, con voz casual, preguntando si necesitaba algo del supermercado. Mi intención era ser fría, distante, decir que no y colgar, pero mi voz me traicionó, saliendo más débil de lo que pretendía.
No, gracias, Mateo. Estoy bien. ¿Estás segura, Lola? Pareces un poco abatida. Su falsa preocupación era un cuchillo afilado. Solo estoy cansada. Mentí. Mira, Mateo, sobre el otro día... El otro día fue un error, me interrumpió, su voz bajando a un tono conspirador. Fui impulsivo. Te pido disculpas. El estrés, la presión. No estaba pensando con claridad. Espero que me perdones y que podamos olvidar esto. Sus palabras deberían haber sido un alivio, pero me sonaron a una maniobra calculada. Él estaba asumiendo el control de la narrativa, pintándose a sí mismo como la víctima de su propio estrés, y a mí como la figura comprensiva que debía perdonar y olvidar. Al hacerlo, invalidó mi propia confusión y mi rabia. No me dio espacio para expresar cómo me sentí, y cobardemente acepté el papel que él me asignó. Claro, respondí, con la voz apenas audible. Olvidémoslo, pero no lo olvidamos. El acto de nombrar el beso como un error a ser olvidado, en lugar de eliminarlo, le dio una nueva vida. Se convirtió en nuestro secreto compartido, un fantasma que flotaba entre nosotros. La dinámica cambió. Él ya no era tan abiertamente insinuante. En su lugar, adoptó un aire de complicidad protectora. Me miraba en las cenas familiares con una mirada que decía: este es nuestro pequeño secreto. Nadie más lo sabe. Me sentía atrapada en una telaraña invisible. Cada gesto amable de él hacia mí delante de Sofía parecía ahora una actuación. Cada vez que me llamaba Mamá Lola, la palabra sonaba hueca e irónica. Me convertí en una actriz en mi propia vida, sonriendo y fingiendo que todo estaba normal, mientras por dentro gritaba. Empecé a tener dolores de cabeza, a dormir mal. La culpa me corroía por dentro, una enfermedad silenciosa. Y la soledad, que antes era solo una niebla, se convirtió en una niebla densa y sofocante, porque ahora, incluso rodeada de mi familia, estaba completamente sola con mi vergonzoso secreto. El otoño llegó, pintando las hojas de los pocos árboles de alquería blanca con tonos de ocre y dorado. El calor abrasador dio paso a días templados y noches frescas, pero la atmósfera en casa de mi hija permanecía tensa. Las discusiones entre Sofía y Mateo no disminuyeron. Al contrario, parecían haberse atrincherado en una guerra fría de largos silencios y monosílabos. Yo seguía yendo allí, atrapada por mi amor por Leo, y por un sentido del deber que ahora parecía un castigo. Mateo había perfeccionado su arte de la manipulación. En presencia de Sofía, él era el yerno atento para mí y el marido distante para ella. Pero, en los breves momentos en que nos quedábamos a solas, cuando Sofía iba a la habitación a buscar algo o atendía una llamada, su máscara caía, me lanzaba miradas cargadas de significado, o decía frases de doble sentido que solo yo entendía. La vida sería mucho más simple si todos fueran tan comprensivos como tú, Lola, decía él, lo suficientemente alto para que yo lo oyera, pero no Sofía. Vivía en un estado de ansiedad constante, anticipando esos pequeños momentos de transgresión. Me sentía como una equilibrista en la cuerda floja, tratando de mantener la normalidad mientras un abismo de desastre se abría bajo mis pies. Mi relación con Sofía también sufrió. Ya no podía mirarla a los ojos sin sentir una ola de culpa que me ahogaba. Ella, inmersa en sus propios problemas, interpretó mi distancia como desaprobación de su matrimonio, de su estilo de vida. «¿Qué pasa, mamá? Pareces tan distante últimamente», me preguntó un día, mientras doblábamos la ropa lavada. «¿Ya no te gusta venir aquí? ¿Es por Mateo? ¿Discutisteis?» El pánico me heló la sangre. «No, claro que no, hija mía. Es solo... la edad. Ando un poco cansada. Solo eso». La mentira salió con facilidad, una capa más de engaño separándome de mi propia hija. Ella aceptó la excusa, pero vi una sombra de dolor en sus ojos. Sentía que me estaba alejando, pero no podía entender por qué, y yo no podía decírselo. ¿Cómo podría decir? Tu marido me besó y, desde entonces, siento que te estoy traicionando a cada segundo que paso bajo tu techo. Aquella noche, de camino a casa en el autobús, miré mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. Sus ojos estaban cansados, las comisuras de sus labios caídas. No me reconocía. Era una mentirosa, una cobarde. La mujer que siempre se había enorgullecido de su honestidad y su fuerza, se estaba desmoronando por dentro, corroída por un secreto que no era enteramente suyo, pero cuya culpa cargaba sola. Y lo peor aún estaba por llegar. El punto de quiebre ocurrió en una noche lluviosa de noviembre. Era el aniversario de bodas de Sofía y Mateo,
El 8. Sofía había planeado una cena romántica en casa, con la esperanza de reavivar una llama que parecía estar apagándose. Me pidió que me quedara con Leo esa noche. Acepté, por supuesto, aunque la idea de estar en esa casa, sabiendo la farsa que se desarrollaría, me revolvía el estómago. Llegué al final de la tarde y la atmósfera era pesada. Sofía se había esmerado. La mesa estaba puesta con el mejor mantel, velas y un arreglo floral. Llevaba un vestido nuevo y tenía un brillo ansioso en los ojos. Mateo, sin embargo, parecía distante, pegado al móvil, respondiendo a correos de trabajo. «Mateo, por favor, apaga eso. Es nuestra noche», pidió Sofía, su voz una mezcla de súplica e irritación. «Solo un minuto más, cariño». «Es importante», respondió él, sin siquiera levantar la vista. Fui con Leo a su habitación para distraerlo de la tensión. Leímos un cuento, montamos un puzzle, pero podía oír los murmullos de la discusión que comenzaba en el salón. Sus voces fueron subiendo de tono, una sinfonía desafinada de acusaciones y frustraciones. Decidí llevar a Leo a dar un paseo rápido por la manzana, con el pretexto de que necesitaba aire fresco, pero en realidad para ahorrarle aquella dolorosa escena. Cuando volvimos, la casa estaba en silencio. La comida apenas tocada estaba en la mesa. Las velas ya se habían derretido. Encontré a Sofía en la cocina, llorando silenciosamente sobre el fregadero. «Se ha ido, mamá», sollozó ella. Dijo que tenía una emergencia en el trabajo, en nuestro aniversario. Ni siquiera le importó. La abracé, mi corazón rompiéndose por ella y por mi propia duplicidad. Sentí una rabia inmensa hacia Mateo, por su crueldad, por su indiferencia. Mientras consolaba a mi hija, mi móvil vibró en el bolsillo de mi abrigo. Discretamente, miré la pantalla. Era un mensaje de Mateo. «Perdona por esto. No aguantaba más fingir. Necesito hablar con alguien que me entienda. ¿Puedo pasar por tu casa más tarde? Prometo que será rápido». La sangre se me heló en las venas. La audacia, la manipulación. Abandonaba a mi hija llorando en la noche de su aniversario para venir a buscar consuelo en mis brazos. En ese momento, mi compasión por él, la pequeña llama de vanidad que él había encendido en mí, murió y se convirtió en cenizas. Todo lo que quedó fue desprecio. Respondí con los dedos temblando. «No, aléjate de mí y de mi casa». Acosté a Sofía, le di una infusión y esperé a que se durmiera. Cuando finalmente salí de su casa, ya pasaba de la medianoche. La lluvia había cesado, pero el aire estaba frío y húmedo. Al llegar a mi calle, vi su coche aparcado en la oscuridad, al otro lado de la carretera. Mateo estaba apoyado en el capó, esperándome. Mi corazón se disparó, no de emoción, sino de puro miedo. La visión de Mateo esperando en la oscuridad, envuelto en las sombras de la noche, me provocó un escalofrío. La calle estaba desierta, las luces de las casas vecinas apagadas. Estábamos solo nosotros dos, bajo la débil luz de una farola que parpadeaba intermitentemente. Me sentía acorralada, expuesta. Mi primera reacción fue dar la vuelta y huir. ¿Pero a dónde iría? Aquella era mi casa. «Lola, espera», dijo él, su voz baja y urgente, mientras yo me apresuraba hacia mi puerta. «Vete, Mateo», dije, mi propia voz sonando extraña a mis oídos, más fuerte de lo que esperaba. «Te dije que no vinieras». Lo sé. Solo necesito 5 minutos. Por favor». Dio un paso en mi dirección, y yo retrocedí instintivamente, mi mano apretando la llave en la palma. Se detuvo, levantando las manos en un gesto de rendición. «No voy a hacerte daño. Yo solo... me estoy desmoronando, Lola. Todo se está desmoronando. Mi trabajo, mi matrimonio. Siento que lo estoy perdiendo todo». Su voz estaba cargada de una autocompasión que por un breve momento casi me engañó. Parecía un niño perdido, no un hombre adulto que acababa de destrozar la noche de mi hija. Pero entonces recordé el rostro de Sofía, manchado de lágrimas, y mi rabia se reavivó. «Ese es tu problema, Mateo. Tú creaste esta situación. Ahora vete a casa e intenta arreglarla con tu esposa». «¿Arreglar qué?», rió él, un sonido amargo y desprovisto de humor. «No hay nada que arreglar. Sofía y yo, ya no existe un nosotros desde hace mucho tiempo. Vivimos una mentira. La única vez que me siento genuino, que siento que puedo ser yo mismo, es cuando hablo contigo». Se acercó de nuevo, esta vez más despacio. «¿No lo entiendes? Eres la única persona que me ve de verdad, la única que tiene la fuerza y la sabiduría que admiro. Sofía es una niña. Tú eres una mujer». Sus palabras eran un veneno dulce.
diseñadas para explotar todas mis inseguridades, toda mi soledad. Estaba intentando transformar su traición a Sofía en una prueba de devoción hacia mí. Era una táctica enfermiza y desesperada. «Para», susurré, negando con la cabeza. «No hagas esto». «¿Hacer qué? ¿Decir la verdad?», insistió él, ahora a solo un paso de distancia. Extendió la mano y me tocó la cara, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Su tacto era frío, y yo me estremecí. Cometí un error al casarme con ella, Lola. El error fue no haberte conocido a ti primero. Y entonces me besó. No fue como el beso robado en la cocina. Este fue desesperado, hambriento, un beso que no pedía, sino que exigía. Me quedé paralizada por el shock, por lo absurdo de la situación. Mi mente gritaba que lo empujara, que gritara, pero mi cuerpo no obedecía. Fue un momento de debilidad, un lapso de segundos que duró una eternidad, donde 61 años de represión, de soledad y de una necesidad desesperada de ser deseada colisionaron con su manipulación calculada. En ese momento, bajo una farola parpadeante, en mi propia puerta, caí y supe, con una certeza terrible, que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. Lo que sucedió después es una mancha en mi memoria, un borrón de vergüenza y arrepentimiento. Me guió hacia el interior de la casa y yo, en estado de shock, no me resistí. Mi casa, mi santuario, fue profanada. Cada objeto familiar, el retrato de Javier en la pared, la manta de ganchillo en el sofá, los dibujos de Leo sujetos con imanes en el frigorífico, parecía juzgarme en silencio. No hubo pasión, no hubo amor. Hubo una urgencia desesperada por parte de él y una resignación pasiva por la mía. Me sentí disociada de mi propio cuerpo, observando la escena desde un rincón distante del salón, una espectadora de mi propio desastre. Fue un acto de egoísmo de él y de debilidad mía, una colisión de dos soledades, una depredadora, la otra vulnerable. Cuando terminó, un silencio pesado y pegajoso llenó la habitación. Se vistió rápidamente, evitando mi mirada. Yo... «Tengo que irme», murmuró él, ya de camino a la puerta. «Mateo», llamé. Mi voz un hilo. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Esto nunca ha pasado, Lola. ¿Entendido? Por el bien de todos, especialmente de Sofía. Esto nunca ha pasado». Y con eso, se fue, dejándome sola en medio de mi salón, en medio de las ruinas de mi vida. La puerta se cerró con un suave clic, un sonido que resonó en mi alma como el cierre de la tapa de un ataúd. Me quedé sentada en la oscuridad durante horas, incapaz de moverme. El sol comenzó a salir, y los primeros rayos de luz entraron por la ventana, iluminando el desorden en el salón y en mi alma. Sentí una náusea profunda, una repulsión hacia mí misma que era física. Fui al baño y vomité, mi cuerpo intentando expulsar el veneno que había permitido entrar. Me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada era el de una traidora. Las arrugas parecían más profundas, los ojos sin vida. Había traicionado a mi hija, a mi nieto, la memoria de mi marido y, lo más importante, a mí misma, la mujer fuerte que crió a una hija sola, que enfrentó la pobreza y el dolor con dignidad, se había dejado destruir por palabras dulces y un momento de debilidad abyecta. En los días que siguieron, me encerré en casa. No contestaba al teléfono, no abría la puerta. El mundo exterior parecía amenazante. Sofía llamó varias veces, preocupada. Dejó mensajes preguntando si estaba enferma. Finalmente, le envié un mensaje corto, diciendo que tenía una gripe fuerte y que no quería contagiar a nadie. Era otra mentira, pero no tenía fuerzas para más. Mateo actuó como si nada hubiera pasado. En la siguiente llamada de Sofía, oí su voz de fondo, preguntando por mí con una falsa preocupación que me hizo querer vomitar de nuevo. Era un maestro del disimulo, y yo era su cómplice silenciosa, prisionera del acto que me hizo prometer olvidar, pero que estaba grabado a fuego en mi conciencia. La culpa era un manto pesado que me asfixiaba día y noche, y no sabía, en ese momento, que el precio de aquella noche aún estaba por cobrarse, de una forma que jamás podría haber imaginado. Las semanas se arrastraron en una niebla de autodesprecio. Perdí el apetito, perdí el sueño, perdí peso. Cuando finalmente me obligué a salir de casa, me encontré a una vecina en la calle que comentó sobre mi aspecto. «Vaya, Lola, estás tan delgada. Esa gripe fue fuerte, ¿eh?» Yo solo sonreí débilmente y seguí caminando. Volví a ver a mi familia,
movida por la añoranza insoportable de Leo. Fingir normalidad era una tortura. Cada vez que Mateo se dirigía a mí, sentía un escalofrío de repulsión. Él, por otro lado, era el retrato de la normalidad. Parecía haber compartimentado aquella noche, haberla encerrado en una caja y tirado la llave. Para él, nunca pasó, era un hecho. Para mí, pasaba todos los días, a cada minuto, en mi mente. Sofía y él parecían haber llegado a una tregua. No había la felicidad de antes, pero la guerra abierta había cesado, reemplazada por una coexistencia pacífica y resignada. Quizás la explosión del aniversario había sido una catarsis necesaria. Me aferré a esa esperanza, a la idea de que, si lograba enterrar mi secreto lo suficientemente profundo, tal vez la familia podría sanar. Mi sacrificio silencioso, mi castigo autoimpuesto, sería el precio a pagar por su felicidad. Fue entonces cuando empezaron las primeras señales, un cansancio que iba más allá del agotamiento mental, una sensibilidad extraña a los olores, el olor del café, que siempre me había encantado, de repente se volvió nauseabundo, mareos matutinos que atribuía a la falta de alimentación y al estrés. Me decía a mí misma que era mi cuerpo reaccionando a la culpa, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, hasta que un día, la realidad se impuso de una forma innegable, me faltaba la regla. Al principio, no me preocupé. A los 61 años, la irregularidad era la norma. Llevaba casi una década en la menopausia. Era absurdo, impensable. Pero, tras el segundo mes de ausencia, un miedo frío y rastrero comenzó a apoderarse de mí. La idea era tan monstruosa, tan fuera del dominio de la posibilidad, que mi mente se negaba a aceptarla. Eso no pasa, me repetía. No a mi edad. Es imposible. Pero el miedo persistía, un susurro feo en el fondo de mi mente. En una tarde gris, después de otra mañana de náuseas, tomé una decisión. Con el corazón martillando contra mis costillas, me puse un pañuelo en la cabeza, gafas de sol oscuras como si fuera una fugitiva, y caminé hasta la farmacia del otro lado de la ciudad, donde nadie me conocería. La vergüenza era tan intensa que apenas podía mirar a la joven farmacéutica a los ojos. Pedí la prueba de embarazo con voz entrecortada, junto con algunos analgésicos para disimular. Pagué en efectivo y salí corriendo de la tienda, la pequeña bolsa de plástico quemando en mi mano como si contuviera una bomba. En casa, cerré con llave la puerta de entrada y la del baño. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir el envoltorio de la prueba. Seguí las instrucciones mecánicamente. Mi mente un zumbido blanco de pánico. El tiempo de espera, los 3 minutos indicados en la caja, pareció una eternidad. Me senté en el borde de la bañera, mirando el pequeño objeto de plástico en la encimera, rezando con una fe que no sabía que tenía. Recé a Dios, a Javier, a cualquier santo que estuviera escuchando. Pedí que fuera un error, un síntoma de mi estrés, un tumor, cualquier cosa, menos aquello. Cuando finalmente me armé de valor para mirar, las vi. 2 líneas rosa fucsia, nítidas, inequívocas. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. La habitación empezó a girar. Me agarré al borde del lavabo para no caer, mi reflejo en el espejo devolviéndome una mirada de ojos desorbitados de horror. No era la imagen de una joven mujer recibiendo la noticia de una nueva vida. Era la imagen de una abuela, una viuda, cuyo rostro estaba marcado por décadas de vida, enfrentando una realidad que desafiaba la lógica, la naturaleza y la decencia. Embarazada. La palabra resonó en mi cabeza, absurda y monstruosa. Embarazada a los 61 años. Embarazada del marido de mi hija. El pánico dio paso a una ola de negación. Está mal. La prueba está defectuosa. Es un falso positivo. Mi edad, mis hormonas. Debe haber una explicación. Desesperada, repetí la segunda prueba que venía en la caja. El resultado fue el mismo. 2 líneas rosas, burlándose de mi incredulidad. Caí de rodillas en el frío suelo del baño y lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de Javier. Pero estas no eran lágrimas de duelo. Eran lágrimas de pavor, de vergüenza, de una soledad tan profunda que parecía un abismo. Estaba cargando con el resultado físico de mi mayor vergüenza, un secreto que ya no podía ser enterrado u olvidado. Estaba creciendo dentro de mí, una bomba de tiempo contando los segundos para la destrucción de mi familia. ¿Qué haría? ¿Contárselo a Mateo? La idea me llenó de repulsión. Me diría que solucionara el problema, que me deshiciera de él. Nunca asumiría la responsabilidad. ¿Contárselo a Sofía? Era impensable. La verdad no la liberaría.
La destruiría. Rompería algo dentro de ella que nunca podría repararse. En aquel suelo frío, tomé una decisión. Nadie podía saberlo. Lo escondería. Me enfrentaría a esto sola, como siempre me había enfrentado a todo. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Me convertiría en una mentira andante, un cuerpo escondiendo la prueba viviente de mi pecado. Era mi penitencia. Mi cruz para cargar, en silencio, hasta el final. Esta revelación, la premisa central de mi tragedia, no sería compartida. Sería mi carga, mi secreto más oscuro. Vivir con el conocimiento del embarazo fue como vivir con un fantasma susurrándome constantemente al oído. Mi cuerpo, que conocía tan bien, se convirtió en un territorio extranjero, un traidor. La fatiga se convirtió en un peso constante, las náuseas en una rutina matutina. Comencé a usar ropa más ancha, blusas sueltas y chaquetas, incluso dentro de casa, como si la tela extra pudiera esconder mi vergüenza del mundo. Mi aislamiento se profundizó. Encontraba excusas para no ir a cenas familiares, para no pasar los fines de semana en casa de Sofía. Decía que me dolía la espalda, que tenía la tensión alta, que necesitaba descansar. Cada mentira era una pequeña puñalada en mi alma. Sofía, preocupada, insistió en llevarme a un médico. Entré en pánico. «No es nada, hija mía, es solo la edad», decía, intentando mantener la voz calmada. «No necesito molestar a un médico por dolores de vieja». Pero ella era persistente. Para calmarla, concerté una cita con un médico de cabecera en una ciudad vecina, donde nadie me conocía. Me senté en la sala de espera, rodeada de madres jóvenes con sus vientres redondos y miradas felices, y me sentí una impostora. El médico, un hombre de mediana edad con una mirada amable, escuchó mis quejas vagas sobre cansancio y dolores. Me hizo un examen de rutina, me midió la tensión. Recé para que no lo descubriera, pero, al palpar mi abdomen, su expresión cambió. Frunció el ceño. «Doña Dolores, ¿hace cuánto tiempo entró en la menopausia?», preguntó, su voz profesional, pero con un matiz de incredulidad. «Hace casi 10 años», respondí, con un hilo de voz. Me miró por encima de las gafas. «Me gustaría hacer una ecografía, solo para descartar cualquier cosa. Un mioma, quizás». Yo sabía que no era un mioma. Tumbada en aquella habitación oscura, con el gel frío en mi vientre, miré el monitor. Y allí estaba, un pequeño punto parpadeando, un corazón latiendo, una vida, la prueba irrefutable. El médico se quedó en silencio durante un largo momento, su rostro una mezcla de shock y profesionalismo. «Bueno, felicidades, supongo», dijo finalmente, su voz vacilante. «Es un bebé, de unas 12 semanas. Es un caso muy raro, pero ocurre. Un embarazo geriátrico. Necesitará cuidados muy especiales». No dije nada. Solo miré aquella pequeña luz parpadeando en la pantalla, sintiendo una mezcla surrealista de horror y una extraña emoción protectora que no me atreví a nombrar. Era real, estaba sucediendo, y era mío, mío para esconderlo, mío para protegerlo, mío para cargar con las consecuencias. Salí de la consulta con los papeles del examen en mi bolso, la prueba en blanco y negro de mi secreto. De camino a casa, me detuve cerca de un río y consideré tirar los papeles al agua, borrar la prueba, pero no lo hice. Los guardé en el fondo de un cajón, debajo de viejos manteles bordados por mi madre. Era mi verdad, por más terrible que fuera. Los meses siguientes fueron un ejercicio constante de disimulo. Mi cuerpo comenzó a cambiar de formas que eran cada vez más difíciles de ocultar. Mi vientre, aunque pequeño para el tiempo de gestación, empezaba a tener un volumen innegable. Me convertí en una experta en camuflaje. Vestidos anchos, chaquetas de punto abiertas, pañuelos estratégicamente colocados. Evitaba los abrazos, temiendo que Sofía o cualquier otra persona sintiera la firmeza donde debería haber solo la suavidad de la edad. Mi vida social se encogió hasta casi desaparecer. Rechacé invitaciones al café semanal con mis amigas, a las fiestas de cumpleaños de los vecinos. La gente de mi pequeño pueblo comenzó a notarlo. «Lola anda tan recluida», oía una vecina susurrarle a otra en el mercado. Desde que se fue Javier, nunca ha vuelto a ser la misma. Dejé que creyeran que era el duelo tardío. Era una mentira más fácil de aceptar que la verdad inimaginable. El miedo a ser descubierta era un compañero constante. Cada vez que sonaba el timbre inesperadamente, mi corazón saltaba a mi garganta. Cada vez que Sofía me miraba un segundo más de la cuenta, me preparaba para la pregunta que lo destruiría todo. Mateo, por su parte, parecía ajeno a todo. Nunca sospechó. ¿Por qué habría de hacerlo?
En su mente, yo era una mujer mayor, asexuada, mucho más allá de la posibilidad de concepción. Nuestra noche desastrosa había sido, para él, un acto aislado, un lapso sin consecuencias. Continuaba con su vida, su farsa de marido y padre, completamente ignorante de la bomba de tiempo que él mismo había activado. Verlo jugar con Leo, reír y actuar como un pilar de la familia, me llenaba de una rabia fría y silenciosa. Él había salido ileso, mientras yo cargaba con todo el peso, toda la vergüenza, toda la consecuencia física de su acto. Una tarde, Sofía apareció en mi casa sin avisar. Acababa de salir de la ducha y solo llevaba un albornoz. Entré en pánico. «Mamá, vine a traerte unos pasteles», dijo ella, entrando con una sonrisa. Su sonrisa desapareció cuando me miró. Sus ojos recorrieron mi cuerpo. «Estás hinchada, mamá. Tu cara, tus tobillos. ¿El médico te dijo que tienes?» «Retención de líquidos», mentí rápidamente, apretando el albornoz a mi alrededor. Dijo que es común a mi edad, por la tensión. Pareció aceptar la explicación, pero vi una arruga de preocupación en su frente. «Necesitas cuidarte mejor. Quizás deberías venir a pasar unos días con nosotros. Yo te cuidaría». La oferta, hecha por amor, sonó como una sentencia de muerte. «No, no, estoy bien aquí, hija mía. Me gusta mi tranquilidad». Cuando se fue, me senté a la mesa de la cocina, con las manos temblando. Había estado cerca, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Mi mentira, como mi vientre, crecía cada día, y pronto sería imposible de ocultar. La soledad de mi embarazo era diferente a cualquier otra soledad que hubiera conocido. Era un aislamiento absoluto, una prisión sin barrotes. No podía compartir mis ansiedades, mis miedos, ni los raros y confusos momentos de conexión con la vida que crecía dentro de mí. A veces, por la noche, tumbada en la cama, ponía la mano sobre mi vientre y sentía un leve movimiento, un temblor, una patada. En esos momentos, el bebé no era un secreto o una vergüenza. Era solo una vida, inocente e inconsciente del caos en el que estaba naciendo. Y yo, su madre, sentía un instinto protector abrumador. Este pequeño ser no tenía la culpa de nada. Era una víctima, al igual que yo. Comencé a hablarle en susurros, cuando estaba segura de que nadie podía oírme. «No te preocupes, mi pequeño», decía, con la voz entrecortada. «Voy a protegerte, de alguna manera». Hice mi propia investigación, en secreto. Fui a la biblioteca pública de la ciudad vecina y leí libros sobre embarazos de alto riesgo, sobre los peligros para mujeres de mi edad. Cada página que pasaba aumentaba mi miedo. Preeclampsia, diabetes gestacional, anomalías cromosómicas. Los riesgos eran enormes. No tenía seguimiento médico regular. Estaba haciendo todo sola, a ciegas, movida por el pánico y por un instinto primitivo de supervivencia. Financieramente, la situación era una pesadilla. Mi pequeña pensión de viudedad apenas alcanzaba para mis gastos. ¿Cómo podría mantener a un bebé? Empecé a recortar en todo. Apagaba las luces para ahorrar en electricidad. Comía comidas más sencillas. Posponía la compra de cualquier cosa que no fuera absolutamente esencial. Cada céntimo que ahorraba era para un futuro incierto, para el niño que nadie sabía que existía. El peso emocional era lo más difícil de soportar. Había días en que la depresión me engullía, en que apenas podía salir de la cama. Miraba las fotografías en la pared, la imagen sonriente de Javier, y le pedía perdón. «¿Qué he hecho, mi amor?», le susurraba al retrato. «¿Cómo dejé que esto sucediera?». Otros días, una extraña fuerza se apoderaba de mí, una furia silenciosa contra Mateo, por su cobardía, y contra el mundo, por haberme vuelto invisible. Fue esa rabia la que me mantuvo en pie. No me derrumbaría. No le daría a Mateo la satisfacción de verme destruida. Llevaría este embarazo hasta el final, por mi cuenta, y entonces decidiría qué hacer. La decisión sería mía, y solo mía. Por primera vez en mi vida, no estaba pensando en lo que era mejor para los demás, sino en lo que era necesario para mi propia supervivencia y la del ser inocente que llevaba dentro. Con la proximidad de la Navidad, la presión para participar en las festividades familiares se volvió insoportable. Sofía estaba decidida a tener una Navidad perfecta, intentando remendar las grietas de su familia con luces parpadeantes y villancicos. Insistió en que fuera a pasar la semana de Navidad con ellos. «Por favor, mamá, Leo te echa mucho de menos. Y yo también. La casa no es la misma sin ti». No tuve forma de negarme sin levantar serias sospechas. Hice las maletas con el corazón apesadumbrado, eligiendo la ropa más ancha e informe que tenía.
Cada día en esa casa sería un campo minado. La Nochebuena fue una tortura. La casa estaba llena de familia, tíos, primos, sobrinos, risas, conversaciones altas, el olor a comida llenando el aire. Me sentía como un fantasma en la fiesta, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados, pero por dentro contando los minutos para poder retirarme a la habitación de invitados. Mateo desempeñaba el papel de anfitrión perfecto. Era encantador, atento, llenando las copas de todos, haciendo bromas. Me trataba con una deferencia exagerada, siempre preguntando si estaba cómoda, si necesitaba algo. Para los demás, era el yerno ejemplar. Para mí, cada gesto suyo era una bofetada. Estaba construyendo su imagen de hombre de familia sobre los cimientos de mi ruina silenciosa. Durante la cena, me senté junto a la tía de Mateo, una mujer mayor y perspicaz llamada Isabel. Me observó en silencio durante un rato, sus ojos pequeños y brillantes analizándome. «No estás bien, ¿verdad, Lola?», dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. Mi corazón se detuvo. «Estoy bien, Isabel, solo un poco cansada con todo este ajetreo». Me dio una palmadita en la mano. «No es cansancio, es una tristeza profunda. Lo veo en tus ojos. Si alguna vez necesitas hablar, a una vieja como yo puedes contarle tus secretos. Morirán conmigo». Sus palabras, llenas de una bondad inesperada, casi me hicieron derrumbar. La tentación de confesarlo todo, de compartir mi carga con alguien, era inmensa, pero el miedo fue más fuerte. Le agradecí con un asentimiento, los ojos ardiendo con lágrimas no derramadas. Más tarde en la noche, mientras todos abrían los regalos, me sentí sofocar. La alegría forzada, las sonrisas falsas, la presencia de Mateo, era demasiado. Fui al porche, al aire frío de la noche. Miré las estrellas, sintiéndome la persona más solitaria del universo. De repente, sentí una fuerte patada en mi vientre, un movimiento definitivo, lleno de vida. Puse la mano sobre el vestido y por primera vez sonreí, una sonrisa genuina, triste y secreta. En medio de toda la mentira, había una verdad innegable creciendo dentro de mí, y en esa noche de Navidad supe que no podía seguir huyendo de ella. El tiempo de esconderme se estaba acabando. Había que tomar una decisión, y tendría que ser pronto. La semana entre Navidad y Año Nuevo fue la más larga de mi vida. La convivencia forzada en casa de Sofía expuso la fragilidad de todo. Veía la forma en que Mateo evitaba mi mirada, la forma en que Sofía intentaba, desesperadamente, crear momentos de felicidad familiar que sonaban falsos. Era una espectadora de un teatro del absurdo, y la trama principal estaba escondida bajo las capas de mi chaqueta de lana. Mi decisión maduró lentamente, nutrida por la rabia y por una nueva y extraña sensación de claridad. ¿Qué me había mantenido en silencio hasta entonces? Miedo, vergüenza, el deseo de proteger a mi hija del dolor. Pero empecé a cuestionar esa protección. Al ocultar la verdad, no la estaba protegiendo a ella, estaba protegiendo a Mateo, estaba permitiendo que su mentira continuara, que su manipulación quedara impune. Estaba sacrificando mi propia salud mental y física para mantener una paz que era, en sí misma, una mentira. Y mi hija estaba viviendo en una farsa. Su matrimonio era una ilusión. ¿No merecía saber la verdad sobre el hombre con el que compartía su vida, aunque la verdad la destrozara? Mi silencio no era un acto de amor, era un acto de cobardía. ¿Y el bebé? ¿Merecía este niño nacer a la sombra de una mentira tan grande? ¿Merecía tener un padre que nunca lo reconocería, y una abuela que era en realidad su madre, viviendo bajo el mismo techo, en un enredo de secretos y engaños? No, era una injusticia para la vida inocente que llevaba. La gota que colmó el vaso fue un comentario que Mateo hizo la noche del 28 de diciembre. Estábamos cenando, y Sofía mencionó una noticia que había visto sobre una mujer mayor que había dado a luz mediante fecundación in vitro. Mateo rió con desdén. «¡Qué cosa más ridícula! Antinatural. Hay mujeres que no saben cuándo parar. Deberían aceptar su lugar de abuelas y no intentar ser algo que ya no son». Lo dijo sin siquiera mirarme, pero las palabras fueron como un puñetazo en mi estómago. Su desprecio, su hipocresía, fue en ese momento que mi decisión se solidificó. Él no iba a definir mi lugar. Él no iba a dictar mi vergüenza. Había cargado con la culpa sola durante demasiado tiempo. Era hora de devolvérsela a su legítimo dueño. Decidí que lo contaría todo, pero no sería en un susurro, en una disculpa avergonzada. Sería en voz alta, y sería en la noche de Año Nuevo, la noche de los nuevos comienzos, de las promesas, de las nuevas páginas. Para mí, sería la noche de la demolición,
Derribaría el castillo de naipes que era nuestra vida familiar. Podría quedar enterrada en los escombros, pero al menos moriría diciendo mi verdad. Por primera vez en meses, sentí algo más allá del miedo, una determinación fría y cortante. El tiempo del silencio de Dolores había terminado. Los últimos 3 días del año los viví con una calma extraña y aterradora. Mi decisión, una vez tomada, me trajo una paz peculiar. El miedo no desapareció, pero ahora estaba acompañado por una resolución que lo mantenía a raya. Observaba a mi familia prepararse para la fiesta de Año Nuevo como si estuviera viendo una película de la que ya conocía el trágico final. Sofía estaba animada. Compró un vestido nuevo, planeó un menú elaborado. Para ella, la Nochevieja era un símbolo de esperanza, una oportunidad para dejar atrás las dificultades del último año y empezar de nuevo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Ella estaba planeando un nuevo comienzo, mientras yo planeaba el fin de todo lo que conocía. La ayudé en la cocina, mi mente ensayando las palabras que diría, cada frase, cada acusación. No quería ser vista como una víctima pasiva. Quería que entendieran la manipulación, la soledad, la secuencia de eventos que me llevaron a ese punto. No para justificar mi error, sino para contextualizarlo, para que, en medio del juicio, hubiera al menos un atisbo de la compleja verdad. Mateo parecía relajado, aliviado por haber superado las tensiones de la Navidad. Incluso intentó un acercamiento conmigo, en la cocina, mientras Sofía estaba en otra habitación. «Pareces mejor, Lola», dijo, con su falsa sonrisa. «Me alegra ver que te estás recuperando». Lo miré, con una mirada fría y directa, y no dije nada. Mi silencio pareció desconcertarlo. Frunció el ceño por un momento, luego se encogió de hombros y se fue. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. En la mañana del día 31, Sofía vino a sentarse a mi lado en el porche. El sol de invierno era pálido, pero agradable. «Estoy tan feliz de que estés aquí, mamá», dijo, apoyando la cabeza en mi hombro. «Te he echado de menos este año. Sentí que te estabas alejando de mí. Sentí un dolor agudo en el pecho. Tragué saliva. Nunca me alejaría de ti, hija mía. Te quiero más que a mi propia vida». Y era verdad. Era por ese amor, un amor que exigía la verdad, por más fea que fuera, que estaba a punto de hacer lo que iba a hacer. «Lo sé», dijo ella, apretando mi mano. «¿Prometes que el año que viene todo será diferente? ¿Que estaremos más unidas? ¿Que nuestra familia será feliz?» «Prometo que todo será diferente», respondí, mi voz quebrándose. Ella sonrió, satisfecha con mi respuesta, sin percibir el doble sentido siniestro de mis palabras. En ese momento, me odié por lo que estaba a punto de hacerle, pero odiaba aún más la mentira que la estaba consumiendo. La cirugía sería dolorosa, quizás fatal, pero el cáncer de la mentira tenía que ser extirpado. La noche llegó, vestida de falsas esperanzas y lentejuelas. La casa estaba llena. Además de nosotros, habían venido los padres de Mateo, su hermana con su marido y mis primos. La mesa del comedor estaba magnífica, un testimonio del esfuerzo de Sofía por proyectar una imagen de felicidad y abundancia. El aire estaba cargado con el olor a cordero asado, el sonido de risas y el tintineo de copas. Me sentía terriblemente tranquila, como la calma antes de un huracán. Comí poco, empujando la comida de un lado a otro en el plato. Observé los rostros a mi alrededor. Sofía, radiante con su vestido nuevo, riendo de un chiste de su padre. Mateo, llenando la copa de su suegro, el yerno perfecto. Leo, somnoliento en su silla, sus ojos luchando por mantenerse abiertos hasta la medianoche. Sentí una ola de duelo por esa escena, por esa ilusión de normalidad que estaba a punto de hacer añicos para siempre. Cada minuto que pasaba era una tortura. Las conversaciones fluían a mi alrededor, pero no podía concentrarme. Oía solo el sonido de mi propio corazón latiendo, un tambor anunciando la batalla que se acercaba. Cerca de las 11:30, Mateo se levantó, con la copa en la mano, para proponer un brindis. «Quiero brindar por esta familia maravillosa», comenzó, su voz resonante y segura, «por un año que tuvo sus desafíos, pero que nos fortaleció, por mi hermosa esposa, Sofía, la luz de mi vida, y por mi suegra, Lola, el pilar que nos sostiene a todos. Que el próximo año nos traiga aún más salud, amor y felicidad». Todos levantaron sus copas. «Salud», dijeron al unísono. Yo levanté mi copa, pero no bebí. Mis ojos se encontraron con los de Mateo por encima del borde de la copa. Me sonrió, una sonrisa presuntuosa e ignorante,
y fue esa sonrisa la que me dio la fuerza final que necesitaba. Su hipocresía era tan descarada, tan ofensiva, que extinguió la última chispa de vacilación que quedaba en mí. Puse mi copa en la mesa con un sonido firme, que hizo que algunas cabezas se volvieran en mi dirección. Respiré hondo. El aire en la sala pareció cambiar, la electricidad crepitando. Antes de brindar por el nuevo año, comencé, mi voz sonando sorprendentemente estable. Yo también tengo algo que decir. El silencio comenzó a instalarse. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sofía me miró con curiosidad. Mateo, con un punto de irritación por haber interrumpido su momento. Respiré hondo una vez más, mi mirada fija en la suya. Mateo ha brindado por la felicidad. Pero no se puede brindar por la felicidad cuando se vive en una mentira. Y entonces, dije las palabras que había ensayado en mi mente durante días, las palabras que iniciaron mi juicio y mi liberación. Necesito contaros algo. Yo estoy embarazada. Mi confesión cayó en la sala como una piedra en un lago de aguas tranquilas, las ondas de choque expandiéndose en círculos de incredulidad. Como describí al principio, el primer sonido fue una risa nerviosa, rápidamente sofocada. Luego, el silencio, un silencio profundo, pesado, donde se podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina y el sonido distante de un fuego artificial prematuro. El rostro de Sofía era un estudio de confusión. Me miró, con el ceño fruncido, intentando procesar la imposibilidad de lo que había dicho. «Mamá, ¿qué tipo de broma es esta?» «No es una broma, hija mía», dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Sus ojos, como ya sabía que harían, volaron hacia el rostro de Mateo, el pánico reemplazando la sonrisa, el color drenando de su rostro. Fue la primera confirmación de la horrible verdad que su mente aún se negaba a formar. «Mateo», susurró ella, una pregunta cargada de un pavor creciente. Mateo intentó recomponerse. Forzó una risa. «Cariño, tu madre no ha estado bien últimamente. La edad, el estrés, está confundida». Me miró, sus ojos suplicando y amenazando al mismo tiempo. «Lola, por favor, para con esto. Estás asustando a todo el mundo». Pero no iba a parar. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Me levanté, mi silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. «No estoy confundida, Mateo. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Estoy viendo las cosas con claridad». Miré a Sofía, mi corazón doliéndome por ella. El padre del bebé que espero, es Mateo». Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía. Fue un sonido inhumano, el sonido de un alma siendo desgarrada por la mitad. Miró de mí a él, su rostro contorsionándose en agonía y negación. Los demás invitados estaban congelados en sus asientos, sus expresiones una mezcla de horror y fascinación morbosa. Los padres de Mateo me miraban como si fuera un monstruo. «Eso es mentira», gritó Mateo, su voz subiendo una octava. «Está loca. Está inventando esta historia absurda para destruir a nuestra familia. Que alguien llame a un médico». «No estoy mintiendo», continué, mi voz firme, aunque mis piernas temblaban. «Pregúntale, Sofía. Pregúntale por la noche de vuestro aniversario, cuando te dejó llorando para ir a mi casa. Pregúntale por los meses de manipulación, sobre cómo se aprovechó de mi soledad, haciéndome sentir como la única persona que lo entendía». Cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd de su matrimonio. Sofía comenzó a temblar incontrolablemente, sus ojos fijos en su marido. «Mateo, di que es mentira», imploró ella, su voz un hilo roto. «Mírame y di que mi madre está mintiendo». Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro era el de un hombre acorralado. Su incapacidad para negar, su culpa estampada en sus ojos, fue la confesión más elocuente de todas. Y fue en ese momento que la negación de Sofía se hizo añicos, reemplazada por un dolor y una rabia de proporciones sísmicas. El huracán había llegado. La reacción de Sofía no fue inmediata. Durante un largo momento, se quedó inmóvil, su rostro pálido y vacío, como si su mente se hubiera desconectado para protegerse de un dolor insoportable. El silencio en la sala era ahora diferente. Era el silencio de anticipación al desastre. Entonces, lentamente, se volvió hacia mí. La mirada en sus ojos no era de tristeza ni de dolor. Era de un odio tan puro, tan concentrado, que me hizo retroceder un paso. Era el odio de una traición absoluta, venida de la persona en quien más confiaba en el mundo. Para ella, en ese momento, Mateo era el catalizador, pero yo era la fuente, la raíz del mal, su propia madre. «Tú, Siseo»,
su voz baja y llena de veneno. «Zorra». La palabra me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Los demás invitados comenzaron a murmurar, a levantarse, a alejarse de la escena como si la contaminación de nuestra tragedia pudiera saltarles encima. «Sofía, por favor, escúchame», comencé. «Cállate», gritó, su voz explotando en la sala. «No te atrevas a decir nada más. Has arruinado mi vida. Lo has destruido todo». Se volvió hacia Mateo, que permanecía paralizado. «Y tú, sal de mi casa, sal de mi vista. Ahora». El padre de Mateo se levantó. «Vamos a calmarnos, Sofía. Necesitamos hablar de esto». «No hay nada que hablar», gritó ella, barriendo con el brazo sobre la mesa, enviando platos y copas a volar y hacerse añicos en el suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose fue impactante, violento. Leo, que se había dormido en su silla, se despertó llorando, asustado por el ruido y la rabia. La hermana de Mateo tomó a Leo y lo sacó de la sala. La fiesta había terminado. Lo que quedaba era un tribunal familiar, y yo era la acusada. Sofía avanzó hacia mí, su rostro contorsionado por la furia. «Confié en ti, te quise, y tú hiciste esto. Con él, en mi casa, en mi vida. Tú no eres mi madre, eres un monstruo». Cada palabra era una puñalada. Quería explicar, quería gritar sobre la manipulación, sobre la soledad, pero sabía que no escucharía. En ese momento, su dolor era una pared impenetrable. No podía ver los matices, solo la traición en blanco y negro. «Vete», dijo, su voz ahora fría como el hielo, lo que era aún más aterrador que los gritos. «Coge tus cosas y vete de mi casa, y no vuelvas nunca más. Ya no tengo madre». Las palabras «ya no tengo madre» resonaron en el silencio que siguió. Eran mi sentencia. Me di la vuelta, sin mirar a nadie más, y caminé hacia la puerta. Sentía los ojos de todos en mi espalda, el peso de su juicio. Al salir a la noche fría, oí el sonido de los primeros fuegos artificiales de la medianoche estallando en el cielo, una celebración cruel e irónica del comienzo de mi nuevo año, de mi nueva vida como una exiliada. Caminé por las calles de Alquería Blanca aquella noche de Año Nuevo como una sonámbula. Las calles estaban en su mayoría vacías, la gente dentro de sus casas celebrando. El sonido de los fuegos artificiales y los brindis llegaba hasta mí, apagado, viniendo de un mundo al que ya no pertenecía. No tenía a dónde ir. Mi casa, mi llave, mis cosas, estaban en casa de Sofía. Acabé sentándome en un banco de la plaza, el frío de la piedra atravesando mi fino abrigo. Temblaba, pero no sabía si era por el frío o por el shock. La escena en el comedor se repetía en mi mente, un bucle infinito de odio y condena. Las palabras de Sofía, «ya no tengo madre», eran un eco que ahogaba todos los demás sonidos. Perdí la noción del tiempo. Debieron de pasar horas. El cielo comenzó a clarear por el este, pintando el horizonte con tonos de gris y rosa pálido. El primer día del nuevo año. Para mí, el primer día del resto de mi vida. Una vida despojada de todo lo que me era familiar. Finalmente, la tía de Mateo, Isabel, me encontró. Debía de haberme estado buscando. Se acercó lentamente y se sentó a mi lado en el banco. No dijo nada durante un largo rato. Solo se quedó allí, compartiendo el silencio conmigo. «Se han ido», dijo finalmente, su voz suave. «Mi hermano y mi cuñada se llevaron a Mateo con ellos. La casa es un caos». No respondí. No tenía palabras. «No defiendo lo que hizo mi sobrino», continuó. «Siempre ha sido un débil, un hombre que necesita la admiración de los demás como el aire que respira. Y lo que te hizo a ti, usar tu vulnerabilidad, fue cruel. Se volvió hacia mí. Pero tú vas a necesitar ser fuerte ahora, Lola, más fuerte que nunca». Sacó un manojo de llaves del bolsillo de su abrigo. «Fui a buscar tus cosas, tu bolso y la llave de tu casa. Sofía no quería, pero insistí. No puedes quedarte en la calle». Tomé las llaves, mis dedos fríos y entumecidos. El pequeño gesto de bondad de ella, en medio de tanto odio, fue lo que finalmente rompió mi compostura. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, silenciosas y calientes. «Gracias», susurré. «Vete a casa», dijo levantándose. «Descansa y cuida de ese bebé. No tiene la culpa de nada de esto». La vi alejarse. Luego, me levanté y comencé la larga caminata hacia mi casa. Cada paso era pesado, como si estuviera arrastrando el peso de todas mis decisiones. Al abrir la puerta de mi casa, el olor familiar a lavanda y a recuerdos me acogió, pero ya no era un santuario, era mi fortaleza y mi prisión. El único lugar en el mundo que me quedaba. Los meses que siguieron fueron los más solitarios de mi vida.
La noticia, como era de esperar en un pueblo pequeño, se extendió como un reguero de pólvora. No la historia completa, por supuesto, sino la versión distorsionada y escandalosa. La abuela, que se había liado con el yerno. Me convertí en una paria. Mis antiguas amigas cruzaban la calle para no tener que saludarme. En el mercado, oía los susurros, veía las miradas de desprecio y de lástima. Dejé de salir, excepto para lo esencial. Mi casa se convirtió en mi mundo. Sofía cumplió su promesa, cortó todos los lazos. Mis llamadas no eran atendidas, mis mensajes no eran leídos. Intenté enviar una carta, tratando de explicar, implorando su perdón, no por mi error, sino por el dolor que le causé. La carta me fue devuelta, cerrada, con «devolver al remitente», escrito en el frente con su caligrafía. La única conexión que tenía con ella era a través de Isabel, que me llamaba de vez en cuando para darme noticias vagas. Supe que Mateo se había mudado de vuelta a Madrid y que estaban en proceso de divorcio. Y supe que Sofía y Leo estaban intentando reconstruir sus vidas, una vida en la que yo no tenía lugar. El dolor de no poder ver a mi nieto era una herida abierta que nunca cicatrizaba. Mi embarazo avanzaba, y con él, los desafíos. Sin el apoyo de nadie, luchaba con los problemas físicos y financieros. Isabel me ayudó a encontrar a una médica en una ciudad vecina, una mujer discreta y comprensiva que me trató con respeto y sin juzgarme. Se convirtió en mi única confidente. Había días de desesperación absoluta, en los que la soledad y la culpa me amenazaban con consumirme. Pero luego, sentía al bebé moverse dentro de mí, un recordatorio constante de que no estaba totalmente sola. Este niño, concebido en engaño y vergüenza, se convirtió en mi razón para seguir luchando. Tenía que ser fuerte por él. Poco a poco, un cambio ocurrió dentro de mí. El juicio del mundo exterior empezó a importar menos. Sus opiniones se basaban en una fracción de la historia. No conocían mi soledad, la manipulación sutil, la batalla que libré dentro de mí. Su condena no podía herirme más de lo que mi propia autocrítica ya me había herido. Comencé a aceptar mi nueva realidad. Yo era Dolores, una mujer de 62 años, a punto de ser madre de nuevo, sola. La vergüenza comenzó a dar paso a una aceptación cansada y, a veces, a un orgullo desafiante. Sobreviví, no me rompí, y estaba a punto de traer una nueva vida a este mundo, contra todo pronóstico. Mi historia no sería definida por mi error, sino por la forma en que me levantaría de él. A finales de la primavera, en una cálida noche de mayo, me puse de parto, sola en mi casa. Sentí las primeras contracciones. El pánico inicial dio paso a la calma que había cultivado en los últimos meses. Tenía un plan. Llamé a la única persona que sabía que contestaría, Isabel. Llegó en 20 minutos y me llevó al hospital en la ciudad vecina, como habíamos acordado. El parto fue largo y difícil. Mi edad lo complicaba todo, lo hacía más arriesgado. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, en los que el dolor físico y el agotamiento emocional eran demasiado grandes. Pero la doctora Ana, mi médica, e Isabel estuvieron a mi lado, sosteniendo mi mano, dándome palabras de aliento. Y entonces, en las primeras horas de la mañana, con el sol naciendo, nació él, un niño pequeño, llorando, sano. Cuando la enfermera lo puso en mis brazos, el mundo exterior desapareció. Todos los meses de dolor, de vergüenza, de soledad, todo se desvaneció. Miré su carita arrugada, sus manitas perfectas, y sentí un amor tan abrumador, tan puro, que me curó de una forma que no sabía que fuera posible. No era un error, no era un secreto vergonzoso, era mi hijo. Decidí llamarlo Ángel, un ángel nacido en medio del infierno. Mi ángel. Pasé 2 días en el hospital, aprendiendo a cuidarlo, sintiendo su cálida presencia contra mi pecho. En la segunda noche, mientras Ángel dormía en la pequeña cuna junto a mi cama, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Era Sofía. Estaba más delgada, con ojeras bajo los ojos, pero estaba allí. Se quedó parada en la puerta, mirándome a mí y luego a la cuna. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: rabia, dolor, curiosidad y algo más, algo que se parecía a la añoranza. Ninguna de las dos dijo nada durante un largo momento. El único sonido era la suave respiración de Ángel. Isabel me lo dijo finalmente, su voz ronca. Dijo que había nacido. Yo solo asentí, mi corazón latiendo descontroladamente. Dio un paso vacilante hacia el interior de la habitación, y luego otro, hasta estar al lado de la cuna. Miró al bebé durmiendo,
su medio hermano, una realidad viva y respirante de la traición que había roto su vida. Vi una lágrima correr por su mejilla. Él se parece a Leo cuando era bebé, susurró. Y en esa frase, en esa comparación, oí la primera, minúscula, casi imperceptible, grieta en la muralla de odio que había construido a mi alrededor. No era perdón, no era reconciliación, estaba lejos de eso, pero era un comienzo. Era el reconocimiento de que, en medio de toda la fealdad, algo inocente había nacido. Y quizás, solo quizás, el amor podría, algún día, ser más fuerte que el dolor. Sofía no se quedó mucho tiempo. Miró a Ángel durante unos minutos más, luego me miró a mí, una mirada larga e indescifrable, y se fue sin decir nada más. Pero su visita lo cambió todo. No reparó nuestra relación, pero abrió una puerta que yo creía cerrada para siempre. Volví a casa con Ángel. Mi pequeña casa, antes un lugar de soledad, se llenó de una nueva vida. Los días estaban llenos del ritmo de un recién nacido. Amamantar, cambiar pañales, acunar para dormir. Era agotador, pero era un agotamiento con propósito. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba viviendo en el pasado, rumiando mis errores. Estaba firmemente plantada en el presente, cuidando de mi hijo. La vida en Alquería Blanca continuó siendo difícil. Las miradas y los susurros no desaparecieron, pero ahora, cuando caminaba por la calle con Ángel en mis brazos, las miradas eran diferentes. Todavía había juicio, pero también había una curiosidad reacia, quizás incluso una pizca de admiración por mi terquedad en continuar, en criar a mi hijo con la cabeza en alto. Unas semanas después, recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro, había una fotografía de Leo, sonriendo a la cámara, y una pequeña nota con la caligrafía de Sofía. Decía solo, pregunta por ti. Lloré al leer esas 3 palabras. Era una rama de olivo, una señal de que, quizás, algún día, podría ser abuela de uno y madre de otro. Que mi familia, aunque rota y reconfigurada de una forma extraña y dolorosa, podría encontrar una nueva forma de existir. Hoy, mi vida es simple. Vivo día a día, con mi pequeña pensión y el amor inmenso que siento por mi hijo. Perdí mucho. Perdí la inocencia de mi hija, el respeto de mi comunidad, la paz de mi vejez, pero gané algo a cambio. Gané mi voz, gané la fuerza que viene de sobrevivir a tu peor pesadilla. Gané a Ángel. Mi historia no es una historia de redención fácil. Las cicatrices permanecen. El dolor que causé a mi hija es real, pero es mi historia. Es la verdad de una mujer que fue invisible durante demasiado tiempo y que, a través de un error terrible, fue forzada a verse a sí misma y a ser vista. No soy solo una abuela, soy Dolores, y esta es mi verdad. Si este viaje por las sombras y la luz de una vida reescrita te ha hecho sentir, reflexionar o simplemente escuchar, entonces mi historia ha cumplido su propósito. Historias como la mía existen en silencio, en hogares como el mío, en todo el mundo. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, te pido que te suscribas al canal, que dejes tu like para que esta narrativa llegue a más personas, y si lo sientes en tu corazón, comentes tus pensamientos. Porque cada suscripción, cada comentario, es una forma de decir, te escuché, no estás solo, gracias por escucharme.